Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer una horchata de chufas. Una bebida deliciosa en cualquier época del año, pero que si en verano la tomamos fresquita es ya una maravilla. He visto que en algunas recetas le añaden algún tipo de edulcorante o de dátil. Os aseguro que no hace falta. No le pongáis nada de eso porque así, tal cual, está deliciosa. Eso sí, luego le podéis incorporar cosas como canela en polvo, cacao puro. Yo lo he probado y es un vicio, está riquísimo. Tenéis que probarlo y ya me diréis. Para hacer esta receta simplemente vamos a utilizar dos ingredientes. Las chufas secas son estas que veis aquí. No sé si todo el mundo las conocerá, están así arrugaditas, están bastante duras, así que hay que dejarlas a remojo. Y usaremos también agua. Como todos los frutos secos, hay que ponerlos a remojo. Y sobre todo estas, que como os he dicho, y bueno, ya habéis visto, están bastante duras. Entonces las he tenido aquí en agua toda la noche, que las cubra. Las he lavado y ahora las vamos a colar. Y este agua, el agua del remojo, lo tiramos, este lo desechamos. Utilizaremos agua limpia para hacer la horchata. Y esta pues podéis usarla para regar, por ejemplo, vuestras plantas. Ahora ponemos las chufas en un robot de cocina, pero que sea bastante potente. Quiero decir que con una batidora de mano no va a servir. Necesitamos un robot que sea un poco fuerte, por lo que digo, porque son un poquito duras y entonces si no, no se van a triturar bien. Y le ponemos un poco de agua, que las cubra. Y trituramos. Abrimos y le incorporamos el resto del agua. Vamos a echar esto abajo. Y ahora lo estrujamos bien. Si tenéis una bolsa de estas para hacer leche, genial, o si no una gasita, un trapo limpio. Yo tengo este aparatito. Que es el que voy a utilizar para sacar la horchata. Guardamos en la nevera y disfrutamos bien fresquita. Una verdadera ricura. Y este es el resultado. Veganízate. Todos los ingredientes de esta receta los vais a encontrar abajo en la cajita de descripción, donde también os voy a dejar todos los enlaces a mis redes sociales. Si os ha resultado útil esta receta, dejadme un like bien gordo, suscribiros si no lo habéis hecho, compartidla con todo el mundo y no olvidéis darle a la campanita para que os avise de cada uno de los vídeos que subo semanalmente.
Muchísimas gracias por estar ahí otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!